Senhoras e senhores, enfrentamos hoje enormes desafios no plano global. A situação econômico-financeira internacional mostra ainda uma modesta recuperação. Saludamos con mucho beneplácito esta decisión de los BRICS de constituir un banco de fomento, un banco de desarrollo. Venimos en nombre de nuestro gobierno y nuestro pueblo a decir que Argentina no puede ser compelida a pagar en condiciones inaceptables una deuda que por lo demás es inmoral y con claros elementos de ilegalidad. ماذا نسميها في عرف القانون الدولي اللي بتقتل عائلة كاملة. هل هو عقاب جماعي؟ شو عقاب جماعي؟ Bienvenidos. Han pasado algunas semanas sin Voces de Cambio, pero no los hemos extrañado. Y quizás ustedes a nosotros tampoco, porque hemos estado juntos en algo que es un pariente muy cercano de Voces de Cambio. Fue el programa de Zurda que hicimos con ese astro incomparable que se llama Diego Armando Maradona y que llenó las pantallas de nuestra América Latina y decenas de países más en todo el mundo con sus conocimientos, con su manera de jugar, sus principios, y que nos permitió hacer un programa también muy cercano en su sensibilidad a lo que intentamos en Voces de Cambio. La América Latina profunda, en este caso fue el Brasil profundo. El Brasil de los estadios es otro Brasil. Es un Brasil demasiado blanco para ser Brasil, demasiado élite económica para ser Brasil. Nosotros fuimos con De Zurda, con las cámaras que nos acompañaban en la tarea que realizamos con Diego Armando Maradona, a las favelas, a los lugares carecientes, a las periferias de las ciudades. Así fue que establecimos la base de nuestro programa. Y hablando de Brasil, un saludo para quienes hicieron posible un campeonato del mundo que desde adentro del propio Brasil, los medios periodísticos hegemónicos trataron de sabotear, con gran ayuda internacional aquí en la Argentina, por ejemplo, desde donde hoy estamos saludándolos, se habló intensamente contra ese campeonato del mundo. Pues todo salió muy bien, fue una verdadera fiesta, de color, de animación, de alegría. Esas calles de Brasil, recorridas por colombianos, 50, 60 mil, ¿cuántos vinieron? Por chilenos, 20, 30 mil, uruguayos, 20, 30 mil, argentinos. Para un partido fueron más de 100 mil personas. Es decir, entre mexicanos, costarricenses, con sus banderas, con su alegría y con su esperanza, llenaron el Brasil de algo tan fuerte, que a veces solo genera el deporte de manera unánime, que es la ilusión de los pueblos. Así que nuestro saludo a Brasil, porque felizmente por Brasil y por América, por los gobiernos progresistas, por los gobiernos inclusivos tan atacados, todo salió maravillosamente. Y un saludo emocionado a Bolivia, al queridísimo Evo y a quienes trabajan con él, porque la UNESCO ha declarado a Bolivia territorio libre de analfabetismo. Esto implica que queda una breve tarea con personas mayores de 60 años para que todo el mundo sepa leer y escribir, para que todo el mundo esté incluido en Bolivia, con ese programa cubano Yo Sí Puedo, el mismo que permitió que Venezuela desde el 2005 sea un país libre de analfabetismo. Aquí estamos con nuestras Voces de Cambio, que se pone en marcha de esta manera. Nuestro programa de hoy va a recorrer tres temas importantes. Uno insoslayable, muy doloroso de estos días,
que es el conflicto palestino-israelí. Lo vamos a hacer con un gran especialista, autor de este libro, que permite, en claves que están al alcance de todos, entender lo que ocurre en esta dolorosísima región, el conflicto palestino-israelí. Pero también vamos a hablar de los BRICS, una palabra nueva, una sigla que implica esperanza, como verán en el desarrollo del programa, y de los fondos buitres, que implican una tragedia contra la que la Argentina en especial, pero también toda América, está combatiendo, y quizás con éxito en corto plazo. Nos ponemos en marcha. Esta es la presentación del primer tema de nuestro programa de hoy. Hamas rejects the Egyptian proposal and the rocket fire from Gaza does not cease, and that appears to be the case now. We are prepared to continue and intensify our operation to protect our people. ماذا نسميها في عرف القانون الدولي اللي تقتل عائلة كاملة. هل هو عقاب جماعي؟ شو عقاب جماعي؟ Este es un libro utilísimo en este momento, no solamente para la gente del común, sino también para nosotros los periodistas. Pregunta el nombre de ustedes de todas maneras para Pedro Brigger. ¿Qué es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza es un muy pequeño territorio de unos 60 kilómetros de largo por apenas unos 15 de ancho, o sea, muy, muy angosto. Y ahí viven cerca de 1.700.000 palestinos. La Franja de Gaza, como tal, como entidad independiente, es conocida porque a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948, hubo una guerra, sin entrar ahora en detalles, entre el Estado de Israel naciente y los estados árabes, y se delimitó un cese del fuego. Por ese cese de fuego, esa pequeña franja quedó en territorio egipcio, entre 1948 y 1967. En 1967 hay una guerra, no tenemos tiempo para entrar en detalles. Israel ocupa dos territorios, uno que es conocido en castellano como Cisjordania, donde viven palestinos, y otro que es la pequeña Franja de Gaza. En esos dos territorios los palestinos quieren tener un Estado independiente. Naciones Unidas en noviembre de 1967 emitió una resolución muy conocida, está en el libro, que tiene un número, 242. Las resoluciones de Naciones Unidas siempre tienen un número, según la cual se insta a Israel a abandonar los territorios que ocupó en esa guerra de junio de 1967, Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel no lo hizo y ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania con una ocupación militar. Los tanques, arrestos indiscriminados que no pasaban por un juzgado civil, había un poder militar que controlaba Cisjordania y la Franja de Gaza, censuraba libros, determinaba quién podía construir y quién no podía construir, una ocupación militar, una ocupación más al estilo colonial, con particularidades, pero más al estilo colonial de lo que se conoció en Argelia, los franceses 132 años,
o los británicos en la India, para dar algunos de los tantos ejemplos de los que fueron las ocupaciones coloniales. En el año 2005, de manera unilateral, el ejército israelí se retira de la Franja de Gaza y le dice a los palestinos: arréglense. Esto fue después del fracaso de las negociaciones en 1993, de los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos. Los palestinos pensaban que en Cisjordania y la Franja de Gaza iban a construir un Estado. Seguramente algunos de los que nos miran dirán: ¿pero cómo podían construir un Estado tan separado? Porque en el medio está Israel. Bueno, es una cuestión técnica que se puede resolver, con carreteras, eso se iba a ver. El hecho es que cuando Israel se retira de la Franja de Gaza, los propios políticos israelíes lo que dicen abiertamente es que en realidad lo hacen para entorpecer la continuidad de las negociaciones con los palestinos. Se retiran solamente de la Franja de Gaza y dejan ese territorio a merced de los palestinos, pero ellos controlando absolutamente todo. Por eso mucha gente lo define como una cárcel a cielo abierto. Quien controla hoy los que entran y los que salen es básicamente el Estado de Israel. La Franja de Gaza da sobre el Mediterráneo. Por lo tanto, si los pescadores quieren salir a pescar, es el ejército israelí o la armada israelí que determina si pueden salir a pescar en 2 kilómetros o en 10. Si alguien quiere entrar o salir a la Franja de Gaza, no lo puede hacer sin permiso israelí, o salvo en la parte de abajo, en la frontera de abajo, que tiene frontera con Egipto, y que Egipto, que tenía una muy buena relación hasta las revueltas de 2011 con Estados Unidos y con Israel, tampoco permitía que salieran. Los palestinos eligieron, en un proceso bastante complejo, en el año 2006, en el año 96 primero tuvieron elecciones, y tienen parlamentarios en Cisjordania y en la Franja de Gaza. No se pueden encontrar, porque Israel no permite que los parlamentarios de la Franja de Gaza, por ejemplo, vayan al parlamento que está en el otro territorio palestino. Hoy lo que hace Israel es castigar a los palestinos bombardeando la Franja de Gaza, cuando dicen que esto en realidad es una respuesta al secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes que pasó en el otro territorio palestino. Lo que pasa es que esto viene a responder a una interna palestina compleja. Los palestinos están divididos no solo territorialmente, sino políticamente. En la Franja de Gaza, básicamente hay un movimiento político que se llama Movimiento de Resistencia Islámico, más conocido con el nombre Hamas, que es su sigla en árabe, y en Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina, la antigua OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Tienen serias diferencias políticas, hubo enfrentamientos armados entre ellos también. Hamas controla la Franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina controla Cisjordania. ¿Hasta qué punto los palestinos de Cisjordania encuentran como culpables de lo que le ocurre a la Franja de Gaza a Hamas? En cierta medida sí, pero todos están de acuerdo que el principal responsable es la ocupación. Acá el problema es la ocupación de 1967. Israel hace 47 años que ocupa ese territorio. El problema es que no es una ocupación colonial clásica. Los franceses, los británicos, sabían que en algún momento se retirarían de los territorios que ocuparon. En este caso, y principalmente respecto a Cisjordania, gran parte de la población israelí cree que ese territorio les pertenece por una cuestión bíblica. Entonces, encontramos a 2 pueblos que dicen: este territorio me pertenece. Como hay uno que es muy poderoso, que es el Estado de Israel, que tiene el apoyo de la principal potencia mundial, que tiene un ejército de lo más poderoso del planeta, es el que controla, dice: yo mando acá. Y va avanzando y comiéndose lentamente el territorio palestino y llevando allí colonos, ciudadanos israelíes. ¿Cuánto hace que fue de Israel ese territorio? Bueno, si uno va a la antigüedad, no fue de nadie, porque los estados como nosotros los conocemos son estados modernos. Por lo menos según la Biblia, según el argumento israelí, 2000 años. Sí, pero eso es muy complejo de determinar, porque en el momento que Israel ocupa Cisjordania, en 1967, el principal argumento no era la cuestión bíblica. Eso lo explico en mi libro. En ese momento se ocupa esos territorios casi como una carta para negociar con el mundo árabe. Hasta 1967 los estados árabes que están alrededor de Israel no reconocían al Estado de Israel. Entonces Israel ocupa esos territorios y dice: yo voy a usar esto para negociar. ¿Ustedes quieren que nosotros nos retiremos? Reconózcannos.